Bueno, muy bien, y vamos a comenzar este apasionante libro que se denomina o se llama Ángeles y Hombres, las creaciones de Dios, ¿sí? Y estamos frente a un tema que ha creado muchas controversias en el mundo, ¿no? Y la pregunta es, ¿existen o no existen los ángeles? Esa duda quizás es para aquellos que nunca leyeron la palabra de Dios. Para los que sí la leímos, para los que sí la creemos, sabemos con seguridad que los ángeles existen, ¿no? Saben, Satanás adoptó muy bien esa estrategia de operar desde su mundo las tinieblas. Él, allí en el siglo XVIII, conocido como el periodo de la Ilustración, las tinieblas se empezaron a mover grandemente, hubo un gran poder del engaño, ¿no? Haciéndole creer a las personas que ciertas cosas no existen. Y hoy por hoy vemos como las personas se van volcando más a creer a los mentalistas, a los parapsicólogos, a los videntes, ¿no? Y no se dan cuenta que están entrando en prisiones oscuras, no se dan cuenta que están entrando en esa oscuridad eterna, ¿no? Pero qué hermoso saber que la palabra trae luz sobre todo este tema. Tenemos más de 300 citas bíblicas sobre la mención de los ángeles y ahora en la lección 1 vamos a comenzar a ver su naturaleza, ¿sí? Así que allí al comienzo de la iglesia hubo muchas experiencias sobrenaturales. Los primeros creyentes experimentaron cosas preciosas con los ángeles, ¿Recuerdan ustedes alguno, aparte de los que leyeron o los que están escritos allí en el libro? Bueno, yo me tomo y me gusta mucho en Hechos 5:19, donde habla sobre el apóstol Pedro, ¿no? Cuando fue encarcelado por haber predicado la palabra, y dice que un ángel vino y abrió la prisión, abrió la puerta de la prisión donde él estaba y él pudo salir lo más campante, ¿no? Así que en ese tiempo, con la muerte de los apóstoles, la iglesia reconoció a los ángeles como seres espirituales y los tenían en alta estima, ¿sí? Los que creían con seguridad era que Dios los creó buenos y luego de ello abusaron algunos de su libertad, uno de los primeros cristianos, Clemente de Alejandría, fue el primero que enunció la idea de la jerarquía angélica, ¿no? Pero no se consideraba adecuado rendirle culto. Recuerden esto, porque es una de las preguntas allí que van a tener en la prueba, ¿sí? Durante la Edad Media hubieron muchas discusiones, debates sobre la doctrina de los ángeles. ¿Existen o no existen? Bueno, esa era la pregunta, Pero la palabra de Dios declara que existe un orden de seres espirituales distinto a la deidad y a los seres humanos. Pero había quienes negaban en el siglo XVIII esta situación, los racionalistas se llamaban, negaban la manifestación de estos seres, y uno de ellos, el más preponderante, era René Descartes. También estaba Spinoza, Leibniz y bueno, varios más que ahora no voy a decirles porque no me acuerdo realmente. Pero sí estuve buscando, indagando, y hubo unos cuantos, ¿no?, filósofos, esos racionalistas que no aceptaban la manifestación de estos seres hermosos y espirituales. Vamos al tema 1, con la naturaleza de los ángeles. Y la palabra ángel en el Antiguo Testamento lo encontramos en el idioma hebreo como malak.
Y en el Nuevo Testamento lo encontramos en griego como ángelos. Ambas palabras significan mensajeros o enviados de Dios, ¿sí? Y también tenemos en el Antiguo Testamento 118 veces aparece este vocablo y 165 veces aparece este vocablo en el Nuevo Testamento. Esta palabra de mensajeros o enviados no solamente se refiere a los espíritus creados, sino también se usa para expresar su servicio. ¿Cómo se denomina esta doctrina de los ángeles? ¿Cómo se denomina esta doctrina de los ángeles? Sino angeología. Angeología, el estudio de los ángeles. Hay algo fundamental, ¿no? Esta doctrina se basa en la revelación de Dios y no en suposiciones, no en lo que yo crea, en lo que a mí me parece. No. Se basa en la revelación de Dios. Y los ángeles, que se presentan muchas veces, que nos dicen que se presentan muchas veces así, ¿no? Como seres gigantes, alados, hermosos, ¿no? De parecer. Los ángeles son seres creados, dice la palabra en Colosenses 1:16. También son espíritu, y la cita bíblica que lo corrobora es Génesis 19:1. También son inmortales, y la palabra lo dice en Lucas 20, del 34 al 36. Y también son numerosos, como lo declara Daniel 7:10. Pero también son asexuales. Esto lo dice en Mateo 22:30. No poseen cuerpo, no tienen sexo, no se reproducen los ángeles, son asexuales. Muy bien, vamos entrando en el tema 2. Y hay errores que deben evitarse en esta creencia de los ángeles. Entre la verdad vestida de ficción y la fantasía de la mitología, encontramos errores que justamente deben evitarse, y tenemos 3 puntos para poder compartir. La palabra en Colosenses, Pablo advierte sobre estos falsos maestros, ¿no? Tenían visiones, ellos decían, bueno, son mis visiones, son lo que Dios me dijo, pero eran engaños, nacidos de una presumida ignorancia, También los griegos creían que se transformaban en agentes de bien al servicio de los dioses. Y también los filósofos y poetas paganos eran corriente que ellos hablen de los ángeles a menudo, al servicio del hombre. En Grecia tomaban algunos hombres como dioses. Esto era así, lo pasaba así también en ese tiempo. Los griegos tenían todas estas costumbres. Hay 5 menciones de versículos de la palabra fehacientes sobre los ángeles en la Biblia. La primera en Hechos 12:13, cuando liberan a Pedro. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Se acuerdan? Pedro fue liberado varias veces de la cárcel. Hace un ratito lo compartimos, ¿no? Que fue un ángel y abrió la puerta, pero aquí también lo sacó a través de la oración. Estaban los discípulos orando, Pedro estaba encarcelado, pero ese lugar tembló y Pedro pudo salir por mano allí de un ángel, y cuando llegó a los suyos, ahí donde estaban orando, no creían que era Pedro, ¿no? Ahí la discípula Rode, que abrió la puerta, se asustó, pero era la oración, hizo que los ángeles sean enviados por Dios para abrir esas cárceles y que salga su hijo amado Pedro. También los fariseos creían en ellos como seres superiores, pero los veneraban.
En Romanos 8, 38 y 39, Pablo declara, cuando dice que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esto lo declara Pablo, o sea, que él también entiende, sabe y conoce que los ángeles existen, que son criaturas creadas por Dios. En Gálatas 1:8, hay una advertencia, hay una advertencia, a ver si se acuerdan, creo que lo habrán leído. Me imagino que lo habrán leído, ¿no? Y dice que los ángeles no son predicadores, que no son predicadores, tienen otro oficio, que ya lo vamos a ir viendo y que realmente hace un ratito ya lo compartimos algo de eso, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo un poquito más profundo adelante. Y por último, la quinta mención en los versículos de la Biblia, de la palabra, en Colosenses 2:18, se les advierte a no adorarlos, no adorar a los ángeles. Así que es la palabra. Los griegos tenían en un tiempo atrás, ¿no? Tenían filósofos ambulantes. Esos griegos andaban ahí enseñando y se llamaban sofistas. ¿Y qué enseñaban? Enseñaban que el hombre no era digno de acercarse a Dios directamente. Por eso los ángeles hacían de mediadores. Y había un movimiento católico también. Había algunos sofistas célebres que me propuse ahí para compartir con ustedes. Por ejemplo, Sócrates, también Trasímaco, Protágoras, nombres sacados del calendario, Gorgias, eran algunos de los sofistas célebres de ese tiempo. Pero también había un movimiento católico que se denominaba Opus Sanctorum Angelorum, y esto significa la obra de los santos ángeles. Pero esta corriente se la llama angelolatría, o culto indebido a los ángeles. Atenti, culto indebido a los ángeles. Bueno, y ahí está también busqué la sigla, las imágenes que ellos usaban para identificar este movimiento católico. En conclusión, alumnos, 3 puntos. El hombre no debe adorarlos. Segundo punto, no son espíritus de muertos. Y tercer punto, no son seres humanos glorificados. Muy bien, vamos al tema 3, la clasificación de los ángeles. Si se acuerdan que dijimos hace un ratito que Clemente de Alejandría, y les dije que se acuerdan bien esto, Clemente de Alejandría era el que mencionó por primera vez una jerarquía angélica, ¿sí? Bueno, allí en el libro comienza con los gobernantes, con tronos, dominios, ¿no? Yo busqué un poquito más y bueno, vamos a compartir, no está en la misma, en el mismo orden, pero es igual, ¿no? Creo que acá está un poquito más explayado, ¿sí? Allí Pablo en Colosenses 1:16 declara ese orden, ¿no? Y realmente dice que las primeras jerarquías son estas, los serafines. Los serafines adoran sin cesar, tienen amplia relación con la santidad y la pureza de Dios. Esos son los serafines. Su ministerio se relaciona con la santidad y la pureza de Dios. Luego están los querubines. Ellos tienen una relación estrecha con el altar. Su posición es muy alta y estrecha con el trono. ¿Se acuerdan que también hay 2 querubines sobre el arca del propiciatorio? ¿Se acuerdan? Sí, y después están los tronos. Están los tronos. Aquí en Colosense no lo
enuncia, pero están los tronos como en ese lugar de la primera jerarquía. ¿Y qué hacen los tronos? Sirven de asiento celestial a Dios, adquieren una forma curiosa de rueda. Estos ángeles son de la más alta jerarquía y se dedican exclusivamente a glorificar, amar y alabar a Dios en su presencia. Luego están las dominaciones. La segunda jerarquía comprende las dominaciones, las virtudes y las potestades. Las dominaciones pueden aparecer decorados con estrella, corona o casco o centro. Son dominios, ¿no? Son los que reinan. Y las virtudes son los encargados de hacer que los milagros se cumplan. Y están también las potestades, son las que reciben las responsabilidades de imperio, tienen responsabilidades de imperio. Después tenemos la tercera jerarquía, los principados, los arcángeles y los ángeles. Son los que intervienen en todas nuestras necesidades, intervienen en la vida de los hombres, cada uno con su propia misión dada por el mismo Dios. También se les ha dado la misión de proteger naciones, ciudades e iglesias. También hay ángeles escogidos, así lo dice la palabra, ¿sí? Hay ángeles escogidos, ¿sí? Y tenían tareas específicas y un alto grado de precisión, y lo vemos también allí en la palabra cuando se le presentó a Zacarías, también cuando se le presentó a María anunciándole sobre que iba a tener el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? Y también lo tenemos a Daniel, ¿sí? Que intensamente él oraba y fue visitado por un ángel. Su misión era llevar mensajes o anuncios o revelar los propósitos de Dios, ¿sí? Así que tenemos allí 3 ejemplos fehacientes y perfectos. También tenemos los seres vivientes, hablan de los seres vivientes. ¿Quién eran los seres vivientes? Los seres vivientes son los que tienen el oficio de manifestar la plenitud divina y su actividad, es incesante y permanente delante de Dios. Y tienen allí las citas bíblicas, ¿no? Que son como caras de león, de becerro, de hombre, de águila, ¿no? Ellos son los seres vivientes. Ahí está lo que les dije recién. Los ángeles también de las naciones, en Daniel 10, el capítulo 10, versículo 13 al 20, nos comparte que toda nación tiene su ángel. Toda nación tiene su ángel. El ángel del Señor, en Isaías 6:3, comprende 2 verdades. El carácter revelado está en el que ve su faz, y el segundo es el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador de Israel. Vamos al tema 4, características de los ángeles, y allí vamos a empezar a entender y a saber que los ángeles son obedientes. Ellos cumplen siempre su mandato, no vacilan, no discuten, lo cumplen. Y hay citas bíblicas que lo corroboran, ¿sí? Ahí lo tienen en Mateo 6:10, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los ángeles obedecen en todo. Primera de Pedro dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, a Dios. Y en Judas, este es un versículo que siempre a mí me trajo allí la atención, ¿no? Dice que, pero en Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que lo dejó al Señor. No se toman atribuciones. Son reverentes, tienen temor, sirven a Dios y fueron probados y no pecaron. Y allí tenemos, obviamente no pecaron los que quedaron allí con el Señor.
Nehemías 9:6 tenemos allí diferentes versículos bíblicos que corroboran esto. En Hebreo 1:6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Tercero, son sabios, son servidores personales de Dios, son más sabios que los hombres, pero no omniscientes como Dios. Su conocimiento es limitado. ¿Y saben cuál es el misterio no revelado a los ángeles? La salvación del hombre, la gracia. Dice en Pedro, 1 de Pedro 1:12, que cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan hacer el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Ellos están viendo cómo nosotros tenemos la tarea de Dios de llevar su palabra, pero el tema es que a veces no somos tan obedientes como los ángeles. Y en cuarto lugar, son humildes. Su humildad es instantánea, al igual que su servicio, no enjuician. Y ahí está otra vez el versículo que les compartí recién del Judas 9. El Señor te reprenda, le dijo el arcángel, ¿no? Le dejó al Señor que haga eso. Y número 5, son poderosos, son los ejecutores de los juicios de Dios. Acuérdense, ¿quién destruyó la ciudad de Sodoma? Un solo ángel. Y bueno, ahí tenemos ahí al Salmo 91 también para leer. Y en Hechos 12:17, cuando Pedro fue librado de la cárcel. En el Salmo 91 dice que Él mandará a sus ángeles para que te guarden. Muy bien. Y así pasamos al tema 5, el último tema de esta lección, la obra de los ángeles. Si bien son siervos de Dios, son mensajeros, ejecutores de los decretos divinos, en la presencia de Dios, el ministerio que desarrollan es el de la alabanza y la adoración, ¿sí? En el Antiguo Testamento se mencionan 118 veces. La primera aparición está en Génesis 3:24, ¿sí? Cuando dice la palabra que ellos guardaban, estaban los que guardaban el camino del árbol de la vida. También en Génesis 18:1-2, cuando van a la tierra de Abraham y después siguen a la tierra de Sodoma. Se le aparecieron a Jacob también, ¿se acuerdan? En Betel, creo que era, ¿no? Que miraba a los ángeles que suben y que bajan. Y en el libro de Jueces también hay varias menciones, como por ejemplo en el libro de Daniel, cuando estaban en el horno de fuego también, según dice, bueno, era el mismo Jesús, pero era un ángel también, ¿no? Cuando fue el foso de los leones también, ¿no? Dice Daniel, el Señor envió a sus ángeles para cerrar la boca de los leones. Ahí está. En el ministerio de Cristo también tenemos diversos ejemplos o enumeraciones, ¿no? de la aparición de los ángeles, en la anunciación de su concepción, en su nacimiento, cuando le anuncian el peligro de muerte a José también, en las tentaciones también había un ángel que estaba allí ayudando al Señor, le servía, dice, en la agonía del huerto también está un ángel al lado del Señor, en la resurrección de Cristo también, dice que habían dos ángeles que fueron las mujeres a ver y encontraron dos ángeles. ¿A quién buscan? Le dicen, ¿no? Él resucitó. Y también en la ascensión de Cristo estuvieron presentes. Ahí está. Así que bueno, encontré una imagen, no es muy, es un poco católica esta imagen, pero bueno, para dejar sentado bien allí con imágenes todo este hermoso tema del ministerio de Cristo y los ángeles presentes en todo tiempo. Así que bueno, ahí está, en la obra de los ángeles en el Nuevo Testamento nos queda, ¿sí?
Hay abundante referencia de ellos en los evangelios y en el libro de los Hechos, ¿sí? Hay muchos, por ejemplo en Timoteo, y hace mención Pablo que fue visto por los ángeles, después en Felipe, que ustedes ya lo leyeron seguramente, que los mandó a predicar a un etíope, y también en Hechos 10:3, cuando Cornelio también y Pedro son anunciados por ángeles diferentes situaciones. Y hay 4 observaciones que la palabra nos indica en Lucas 15:10, que se alegran. En 1 Corintios 4:9 se observan las acciones, en Efesios se dan cuenta de la gracia manifestada en la iglesia, en Apocalipsis dice que serán testigos del juicio a los injustos, así que esa es la obra de los ángeles en el Nuevo Testamento. Pero también vamos a ver la obra entre los hombres, ¿sí? Quizás en este tiempo no es tan común escuchar de las manifestaciones de ángeles, pero aún así hay quienes comparten de estas experiencias. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Hoy es Él el que nos enseña, hoy tenemos encuentros con Él, pero la Biblia también me enseña en Hebreos 13:2 que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos sin saber hospedaron ángeles, ¿no? Y allí, quién sabe si alguna vez hospedaste un ángel, ¿no? Y como quería terminar esta primera lección compartiendo mi experiencia, un tiempo atrás yo conocí a una persona a través cuando estaba en la radio compartiendo palabras, versículos, y esa persona llamó, era un hombre que estaba aquí con problemas con su esposa tenía cáncer, este hombre se llamaba Inocencio se llamaba, era paraguayo, y bueno, se contactó, lo pudimos ayudar en ese momento, fuimos a ver a su esposa allí en el hospital, estaba muy mal, pero este hombre a mí me parecía algo como irreal, tenía algo, no sé, era un hombre lleno de fe. Lo único, no pudimos tener más. Luego que se desencadenó en muerte, ¿no? de su esposa, él lo entendió. Este hombre, ¿sabe? No tenían dónde ir, lo estaba hospedando una familia, y la propia familia empezó a tener problemas con él porque dice mucho tiempo estaba, no hacía nada, qué sé yo, y bueno, estaba con no sé qué problemas tenía, pero en realidad este hombre necesitaba un lugar, así que en ese tiempo donde yo vivía, acordé con la persona con la cual vivía de poder hospedarlo. No lo conocíamos, no sabíamos quién era, pero el hombre vino, le hicimos una cama, se acostó allí, comió con nosotros, y ese hombre traía mucha paz. Y yo, después que él se fue, bueno, la esposa falleció, él se fue, no lo vi nunca más, no pudimos conectarnos más porque, bueno, perdimos el contacto de los teléfonos, no sé qué problema hubo, pero yo me quedé con eso, ¿no? De que, y si haya sido quizás un ángel del cielo, me quedé con eso, porque la verdad que este hombre, esta persona era muy diferente a todos, muy diferente, se la pasaba allí al lado de su esposa y oraba y compartía palabra, y cuando hablaba tenía mucha paz, y aceptó muy bien la voluntad de Dios, y tenía 2 hijitos también, creo que me dijo. Pero bueno, yo me quedé con eso, me acordaba de esta palabra: no os olvidéis de la hospitalidad, porque muchos sin saber hospedaron ángeles. Así que nos quedamos con esto, y acá concluye la primera lección de este libro, Ángeles y Hombres, creación de Dios.